Los martes en Tele 13 Noche tenemos mesa de analistas mujeres. Presentamos a Magdalena Vergara de Idea País. ¿Cómo estás, Magdalena? Hola, Álvaro. Muy bien, gracias. Camila Miranda, Nodo 21, bienvenidas. Hola, Álvaro. Gracias. Ambas. Hola, Magdalena. Hola. Gracias por estar con nosotros todos los martes. Para comentar, Magdalena, el estado de excepción. Una decisión que finalmente toma el gobierno a regañadientes, contra una voluntad original. ¿Cómo interpretas la señal política y cuánto le costó al gobierno tomar esta decisión? A mí me parece que es correcto y al fin se decreta este estado de excepción, pero efectivamente le genera al interior del gobierno una fragmentación que no es menor, y eso dado porque yo creo, y un poco a las últimas declaraciones que también han estado dando distintas ministras, aquí efectivamente se dan cuenta las dos almas que tiene este gobierno, y creo que esta fracción con el PC y quizás con el Frente Amplio un poco más radical también, que efectivamente no ven en el estado de excepción un mecanismo legítimo de poder actuar a pesar de la violencia que está ocurriendo en el sur. Entonces eso yo creo que le va a afectar y le va a generar ruido al interior, y yo creo que ya tiene algún tipo de fragmentación adentro. De hecho, la discordancia entre las declaraciones que se daban cuando ya el presidente estaba diciendo que se iba a decretar el estado de excepción y quienes decían que por ningún motivo esto podía hacerse y que estaban buscando mecanismos distintos. Entonces me parece a mí que en definitiva esto le va a traer un costo relevante por una parte, y por otro lado creo yo que igual sigue con cierta timidez al hecho de que a pesar de que se está decretando el estado de excepción, sigue con ciertas cuestiones medidas intermedias que me parece que necesita esa mayor claridad también en todo lo que tiene que ver con la delincuencia o violencia. Renuncia, ¿cómo era? ¿Sin renuncia? Como gobernar sin renuncia, Claro. o reformar. No, hay varios dichos, pero yo creería que aquí se plantea una agenda con varios puntos, porque justamente uno de los compromisos del gobierno fue tratar de abordar el problema de fondo, y en eso yo creo que la crítica se sostiene respecto a que el uso aislado de las Fuerzas Armadas no va a resolver el conflicto, pero que hoy día se requiere atender una situación que es particular, y aquí yo quisiera diferenciar los problemas, porque una es el conflicto histórico de Chile, del Estado chileno con los pueblo nación mapuche, y otro tiene que ver con las situaciones que estamos experimentando de violencia, y esas violencias son distintas. Hay una que tiene que ver con la amenaza de desabastecimiento, con el copamiento de las rutas, y un poco el usar la fuerza militar encauzada a esas materias me parece que da tranquilidad, certeza y escucha. Pero creo que la otra materia que es importante y en la cual también se van a seguir dando anuncios tiene que ver con usar estrategias de inteligencia, porque básicamente cómo desarticula los espacios que están produciendo estos acontecimientos de violencia. Eso no lo van a hacer las Fuerzas Armadas, salvo que tú decías hacer un enfrentamiento directo, y el problema de un enfrentamiento directo es que si no divide, ¿cierto?, se pueden ver afectadas muchas personas que son inocentes. Entonces yo creo que es importante que hoy día, cuando se presenta un plan, se presentan distintos aspectos del dilema que hoy día tenemos, y que creo que se mantiene la potencia, la idea de que aquí hay que enfrentar las condiciones de naturaleza que están en el conflicto, y que en las otras, bueno, el Estado tiene que asumir su responsabilidad, y en ese sentido creo que es la decisión correcta que debían tomar. No resultó esto del estado intermedio, ¿no? Como tampoco resultó el quinto retiro intermedio. Uno podría decir, estas fórmulas consensuadas parecen no funcionar, no tener los votos. ¿Cuál es la lección ahí? Sí, yo creo que más bien que no tener los votos es que efectivamente hoy día el gobierno tiene una dificultad, que es que quiere plantear cambios con las herramientas que hoy día tiene el Estado. Y esa efectivamente es una tensión permanente, porque mientras no construyes otras herramientas, en realidad las disponibles están porque las urgencias hoy día las tenemos. Y en ese sentido yo creo que ha sido un desafío por tratar de buscar otras alternativas. Los acuerdos mayoritarios no han dado, y en ese sentido creo que el gobierno está dispuesto a escuchar y darse cuenta que no existen las mayorías para avanzar en ciertas materias, y que tiene que hoy día usar algunas herramientas que sí están sobre la mesa. Un acto de pragmatismo, entonces. Así es. Yo creo que no es solamente un acto de pragmatismo, sino también de hacerse cuenta de la realidad de que hoy día el gobierno ya no es un activista más dentro de la discusión, sino que hoy día son gobierno y son autoridad, y por lo mismo tienen que ejercer las herramientas de la autoridad, y eso pasa por hacer uso de la fuerza en este caso. Entonces yo no creo que simplemente es que no están con las mayorías para. El gobierno no necesitaba la mayoría de la derecha para poder hacer uso de o implementar el estado de excepción o generar otro tipo de mecanismos, ya sea diálogo y otros más, que están parte de sus herramientas. Yo creo que simplemente se están dando cuenta que ser gobierno es distinto, y que requería de una serie de definiciones, de claridad, y también de una autoridad que ellos muchas veces incluso la criticaron. Y se están dando cuenta, en definitiva, que aquí las cosas son más complejas, quizás, y no son tan inmediatas como ellos pensaban, y esa soberbia quizás que se tuvo muchas veces cuando fueron
oposición, hoy día están en el fondo siendo esclavos un poco de esos mismos dichos que tuvieron en su minuto. Sí, me parece que parte del conflicto que nos trae esta situación, y aquí reconmemoro el estallido social, planteaba una crítica a las fórmulas que se han usado históricamente, y hoy día se va a mantener esa crítica, ¿cierto? Porque son las herramientas que hoy día tiene el Estado para actuar, y en ese sentido me parece muy relevante el proceso constituyente porque ayuda a plantear otras herramientas para enfrentar los conflictos que tenemos y que no se han resuelto hasta ahora. Entonces, yo creo que más allá de si uno señala que hay un gusto, ¿no?, por el uso de la autoridad, primero hay un deber, y por otro lado me parece que la autoridad solo tiene sentido en la medida que permite resolver los conflictos de las personas y mejorar sus condiciones de vida. Si no, ¿cierto?, es como la ideología de que la autoridad hay que imponerla. Yo creo que en democracia tenemos que usar las herramientas que tenemos dispuestas y formular otras, y en eso me paso quizás el tema inmediato del proceso constituyente, en cómo el borrador plantea herramientas para hacerse cargo de los dilemas que hoy día enfrentamos en materia de seguridad, en materia de seguridad social, en definitiva derechos sociales que se plantean para abordar abusos económicos y políticos, y una serie de medidas en el borrador que establecen medidas, por ejemplo, un CERNAM efectivo, para defender a todas y todos, ¿cierto?, sobre los dilemas que enfrentamos al consumir, al desenvolvernos en los mercados, ¿cierto? Entonces me parece que ahí hay avances importantes que son herramientas que pueden estar a disposición para abrir otro ciclo. Y que es volviendo la quizá un poco a la discusión inicial, que es el tema de la violencia y otro, a mí, o sea, me cuesta creer que la Constitución efectivamente está disponiendo de esas herramientas. Yo creo que aquí, de nuevo, con lo que tú decías, Camila, entramos de nuevo a esa falta de claridad, creo yo, o realmente de no que hay una convicción respecto de qué es la autoridad y qué no, y finalmente de ese legítimo uso de la fuerza, que finalmente en democracia precisamente los ciudadanos renunciamos a usar nuestra fuerza para que sea el Estado el que nos defienda y que defienda nuestros derechos para también poder asegurar la paz. Entonces ese es el uso de la fuerza que uno espera, porque cuando estamos confundiendo, como lo han hecho varias de las ministras, que los presos son presos políticos, ahí claramente hay una visión que está muy sesgada, creo yo, y eso sí es una ideologización. Entonces cuando después a ratos tienen que estar censurando, o la pobre ministra Vallejo salir a cada rato también a desdecir lo que han dicho los ministros, creo yo que hay una claridad, o sea, hay una profundidad muy clara respecto de esa falta de convicción y que por eso es la incomodidad del gobierno poder hacerse cargo, creo yo, de estas temáticas. Y en ese sentido, creo yo que la Constitución, las herramientas, no está planteando herramientas distintas, porque si la herramienta es distinta, es decir, que las policías ya no son militarizadas, sino que son civiles, la verdad es que eso no resuelve ni uno de los problemas. Si uno mira en el mundo, las situaciones son distintas y efectivamente tenemos dos tipos de policías. De hecho, lo que ocurrió en Estados Unidos con George Floyd fue una policía civil, no militar. Entonces, lo que tenemos que avanzar son en situaciones de profesionalización, de hacernos cargo de un mayor control y muchas otras cosas, pero el hecho de seguir hablando en abstracto, civil o no militar, yo creo que no nos va a resolver el problema. El hecho de, por ejemplo, limitar los estados de excepción no nos va a venir a resolver el problema tampoco para enfrentar precisamente situaciones como la que se está viviendo hoy día en la Araucanía. Hoy día, con el borrador constitucional, no habríamos podido decretar un estado de excepción en la Araucanía. Claro, no existe. No existiría. Entonces, ¿cuáles son las herramientas finalmente? Sí, o sea, primero yo diría que la diferencia sustantiva es que no restringimos el Estado al uso de la fuerza, y esa de hecho es una de las teorías que hay planteadas respecto del Estado, pero cuando se habla de un Estado social, democrático, también se hablan de otras herramientas para avanzar a resolver los conflictos de fondo. Respecto de las policías, yo creo que necesitamos abrir un debate profundo, porque no solamente tiene que ver con el carácter, sino con la función que tienen que jugar, y ese es un debate que hoy día está abierto de cómo se enfrenta el crimen organizado, por ejemplo, cómo se enfrenta la situación que estamos viviendo en la Araucanía, porque tenemos una policía que es militarizada, hay un GOP, hay una fuerza especializada, y hoy día requerimos de las Fuerzas Armadas para tener control de orden público. Entonces, yo creo que el problema no es estrictamente si es civil o militar, es una discusión también sobre sus funciones y sobre las necesidades que hoy día tenemos. Y me parece que el borrador de la nueva Constitución avanza en plantear criterios interpretativos diferentes, pero yo creo que lo que a las personas también les interesa, y yo también me pongo dentro de esa, es que permite herramientas para mejorar las condiciones de vida en cuestiones tan esenciales como el acceso a la salud, o sea, no tener que costear la salud con bingo, el acceso a la educación, avanza en una educación pública, gratuita y calidad, que era la demanda histórica del movimiento estudiantil, y creo que también avanza en seguridad social. Por ejemplo, la gratuidad en educación y muchas otras cosas. No, existe la gratuidad en educación y eso está establecido desde por ley de presupuesto, nivel medio menor hasta cuarto medio, y en educación superior, universitaria, técnico profesional, también hasta el 60% en instituciones adscritas. Pero incluso antes, es curioso eso, hacia cómo estamos avanzando en las urgencias sociales, que realmente esos son los anhelos que la ciudadanía ha esperado de un cambio constitucional, pero
Pero si uno mira, por ejemplo, las recomendaciones de las normas transitorias que presentó el presidente, ahí claramente se hace cargo de decir no es posible los anhelos que estamos, porque las propuestas que están estableciendo en la Constitución o en el borrador no las vamos a poder implementar. Y tanto es así que incluso en la gratuidad él dice, bueno, la posterguémosla a un par de años más, hagámosla progresiva, porque hoy día no es posible. Y así con otros criterios también. Entonces, el Estado y el gobierno actualmente siquiera tiene una dimensión del costo de implementación de esta nueva Constitución. Hay hartos estudios sobre el costo. Yo solo quiero decir que la discusión de normas transitorias recién empezó. El gobierno tiene la legítima obligación de entregar observaciones, pero es el Pleno al que le corresponde definir los momentos y los tránsitos y con las opiniones de todos los actores que ha consultado, el Senado, la Presidencia, etcétera. Entonces Solo me parece que es un debate importante. Vamos a ver cómo sigue el debate. Camila, Magdalena, muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los martes. Muchas gracias, Álvaro, que estés bien. Que estés bien. Que estés muy bien.